Buenos días, soy la doctora Dayana Quesada, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y esta mañana tengo el honor de presentarles el tema rehabilitación del paciente con COVID-19 y post-COVID-19. Les trataré de hacer un resumen de este tema tan amplio en estos 25 minutos. El COVID-19 tuvo su aparición inicial en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Existe una amplia información relacionada a la fisiopatología, epidemiología y manejo clínico, aún en investigación, el tratamiento preciso, y en las últimas semanas pues, se ha dado pues, la aplicación de las vacunas. Sin embargo, sí existen aún datos limitados relacionados al pronóstico y posibles secuelas. Lo que sí sabemos pues que muchos de los pacientes han estado presentando disfunción respiratoria, alteraciones físicas motoras y problemas de índole cognitivo psicológico. Teniendo en esta jornada la participación de un auditorio muy amplio, pues es importante mencionar qué es la rehabilitación. La rehabilitación, según la Organización Mundial de la Salud, no es más que el conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción con su entorno. Las condiciones de salud se refieren a enfermedades, sean estas agudas o crónicas, a trastornos, lesiones o traumatismos. En un reporte publicado por la OPS en 2020, dando a conocer las consideraciones relativas a la rehabilitación durante el brote de COVID-19, se menciona que la rehabilitación produce una mejoría en los resultados en materia de salud y funcionamiento, facilita el alta temprana, reduce el riesgo de reingresos, y se menciona que el equipo de rehabilitación somos trabajadores de salud de primera línea que participamos en la atención de pacientes con COVID-19 en todas sus etapas. Este componente de salud, pues si lo vemos de 3 puntos importantes: prevención, tratamiento y rehabilitación, en la actualidad sabemos que los 3 aspectos tienen igual relevancia, igual importancia, y de allí pues el tema pues a tratar el día de hoy en cuanto a la rehabilitación. Cuando nosotros realizamos el proceso de rehabilitación, este está dividido en varias fases. En el primer proceso, primera fase, realizamos una evaluación clínica a través de la historia clínica y examen físico. Procedemos a determinar, pues, hacer un plan, una planificación, unos objetivos a alcanzar a través de implementación de diferentes acciones. Finalmente, pues, realizando intervenciones. Obviamente, en este punto nos apoyamos eh, con el área terapéutica, en nuestro caso, pues el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. A nivel de servicio de rehabilitación, contamos pues, con terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales. Estas intervenciones van a llevar pues, a optimizar el funcionamiento, la funcionalidad en el individuo, pues cada uno de acuerdo con sus propias características. Ahora sí, el paciente con COVID-19, y obviamente vamos a enfocarnos en el paciente hospitalizado. Los pacientes hospitalizados pues ya tienen ciertas características. Aquel que ingresa al hospital, un paciente positivo, sospechoso, con unas escalas de CRB-65 o CUR-65 con un punto más, o las NIUS-2 con uno o más igualmente. En esta última se evalúa frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, si requiere un oxígeno suplementario, y otros ítems que realmente esta parte es valorada por el médico de urgencia o el médico de área crítica. A nosotros pues nos llega cualquiera de estos pacientes con esas características: el positivo mayor de 65 años, con enfermedades crónicas, o el positivo con neumonía grave, falla respiratoria aguda, shock séptico. Una vez nos llega esta interconsulta de su médico tratante, procedemos a la evaluación. Al momento de la evaluación, evidentemente mantenemos las medidas de bioseguridad con el uso del EPP correspondiente. Importante, pues, el uso de las batas y guantes, y por supuesto, las mascarillas o respiradores N95 o KN95 en su defecto.
Y establecemos pues objetivos generales que son prevenir o tratar el desacondicionamiento físico, tratar las afecciones neuromusculares y mejorar la funcionalidad. Como objetivos específicos, mantener el estado físico preexistente, manejo de afecciones cognitivas, mejorar la sensación de disnea, prevenir la disfunción y la discapacidad, preservar la función pulmonar, reducir las complicaciones para finalmente mejorar la calidad de vida. Todos estos puntos tomados pues, de las recomendaciones para médicos especialistas en medicina física y rehabilitación para el manejo de pacientes con COVID-19 publicado por la SOPAMER, que es la Sociedad Panameña de Medicina Física, en el 2020. Evaluamos entonces diferentes sistemas a nivel del sistema respiratorio y cardiovascular, parámetros de seguridad, como son un BOR menor de 3, saturación de oxígeno mayor de 92, frecuencia respiratoria menor de 30 si el paciente está entubado, con un PIB menor de 10. Asimismo, evaluamos la presión arterial, frecuencia cardíaca, que no existan nuevas arritmias ni nueva isquemia, que no haya trombosis venosas profundas inestables nuevas, ni diagnóstico de embolia pulmonar en el paciente. A nivel de los parámetros de laboratorio, revisamos los niveles de hemoglobina que estén por arriba de 8, hematocrito mayor de 25%, plaquetas por arriba de 20.000, que no existan datos de fracturas inestables de extremidades y columna vertebral, ni enfermedad hepática o renal grave, ni daño de la función hepática o renal nueva, que no exista sangrado activo, y evaluamos la temperatura que esté por arriba de 36 y por debajo de 38. En esta valoración, pues, y una vez el paciente ingresa al programa de rehabilitación, se establecen unas banderas rojas que nos sirven pues de alarma para determinar la suspensión o no de un programa de rehabilitación. Las que voy a mencionar, pues, son importantes, o las más importantes, y debo resaltar entonces en este punto la comunicación efectiva, no solamente del médico rehabilitador con el equipo terapéutico, físico, ocupacional, sino también con el médico tratante del paciente. Evaluamos entonces que no existan saturaciones de oxígeno por debajo del 90% durante el ejercicio o cambio de la basal de 4%, frecuencia respiratoria arriba de 40, presión arterial sistólica menor de 90 o mayor de 180, frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 120, paciente pues con capacidad de transmitirnos que tenga palpitaciones conscientes, disnea, fatiga o intolerancia al ejercicio. Presiones arteriales medias por abajo de 65, por arriba de 110, un cambio mayor del 20% de la basal. Durante esta pandemia vimos con mucha frecuencia pues, el posicionamiento en prono. Posicionamiento en prono está descrito desde hace mucho tiempo. La última pues, revisión de lo que tomé pues, de evidencia de publicado pues, en el Hospital de Albacete, en España, en 2018, menciona los beneficios, como son los cambios en la movilidad diafragmática, evacuación de secreciones, redistribución de la perfusión y mejoría de la ventilación. Este posicionamiento debe ser realizado de forma adecuada. Los parámetros son los siguientes. De lado, si está girada la cabeza, mantener este miembro superior elevado con un hombro abducido 80 grados, un codo flexionado a 90, el miembro superior contralateral puede estar a un costado del paciente y alternar, se recomienda alternar cada 2 a 4 horas esta posición de la cabeza y de los miembros superiores. Inclinación de 30 grados entre el del emburo invertido y las almohadas a nivel de las prominencias óseas a través del tórax, pelvis y debajo del borde anterior distal de la tibia. En Londres, incluso, pues la importancia de este posicionamiento adecuado cuenta con un checklist para verificar efectivamente que todas las áreas anatómicas estén en la posición correspondiente para evitar entonces los efectos secundarios de este posicionamiento. Por ejemplo, de estos que voy a mencionar, descritos en el 2015 en el Journal Brasilero de Neumología, como son el edema facial, obstrucción de vías aéreas, lesiones en la piel, arritmias, aumento de la necesidad de sedación y por ende efectos secundarios por la sedación,
y también alteraciones neurológicas como son pues, las plexopatías, ya sea pues, lesiones del plexo braquial o lesiones por compresión del nervio cubital. Ahora pasamos pues, a la revisión de lo que el paciente post-COVID-19. En esta pirámide menciono pues, los diferentes tipos de COVID, su grado, ¿no? Ha determinado durante esta pandemia. Se menciona, ¿verdad?, que un 80% de los individuos van a cursar con un COVID leve, un 15% con un COVID moderado a grave y un 5% pues, que va a requerir la unidad de cuidados intensivos. De esto, pues un 35% puede presentar contracturas articulares, fatigas, artralgia, miopatía, depresión, delirio, que pueden llevar pues, a establecer secuelas y llevar a discapacidad temporal o permanente, y eso, bueno, uno lo va a ir determinando, especialmente pues ya en este caso en la consulta externa. Existen entonces objetivos específicos para la evaluación de este paciente post-COVID, básicamente recuperar la independencia funcional, reducir las secuelas a largo plazo, tanto físicas, cognitivas y psicosociales, establecer un mecanismo de referencia efectivo entre los niveles de atención que permita agilizar el abordaje integral de los usuarios y establecer un marco de monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación. El virus SARS-CoV-2 ingresa pues generalmente a través de la vía respiratoria y luego llega al alveolo pulmonar. Se produce la infección y la replicación viral generando secreción de citocinas a través de las células endoteliales, llevando entonces a los síntomas conocidos de fiebre, hernialgia, tos, entre otros. Cuando no se logra contener esta infección, se produce una consolidación del alveolo que compromete el intercambio gaseoso e incrementa sustancialmente pues, la secreción de mediadores inflamatorios, dando lugar entonces a lo que conocemos como tormenta de citocinas, que van a actuar pues, a nivel sistémico, ¿no? Se produce la actuación entonces de la cascada de coagulación, provocando la formación de microtrombos en capilares de diversos órganos que, aunado a la vasodilatación, puede llevar entonces a la falla orgánica múltiple y llevar, una vez el paciente supera toda esta etapa, a diferentes sintomatologías en diferentes sistemas del cuerpo humano. En el caso pues, específico de rehabilitación, vemos o estamos viendo alteraciones secundarias pues, a afección del sistema nervioso central y a afecciones a nivel sistema nervioso periférico, incluso pues musculoesquelético. Las manifestaciones clínicas se ha establecido que son causadas por daño tisular directo de la patogénesis viral y daño tisular indirecto mediado por la respuesta inmune de la persona. Mencionamos entonces como primer punto el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en donde pues el paciente va a tener una función pulmonar reducida. Está descrito que en la mayoría de las pruebas funcionales se pueden ir normalizando hacia los 6 meses y el paciente pues, puede manifestar dificultad respiratoria con el esfuerzo. Tenemos el síndrome por cuidados intensivos. Este lo encontramos evidentemente en pacientes que tuvieron una infección grave por COVID-19 y que requirieron manejo en UCI. Allí se está descrita una prevalencia estimada hasta un 50%, con aparición entonces de diferentes signos y síntomas y síndromes, con déficit cognitivos descritos hasta un 78%, estrés postraumático hasta un 38%, depresión con datos que van de un 28 a 37%, de ansiedad hasta un 50%. Dependencia 32%, dolor 73%, dificultad con las actividades de la vida diaria entre un 50 y 70% de este paciente post cuidados intensivos. El paciente va a presentar entonces disminución, un marcado deterioro de la capacidad física y de la fuerza, miopatía o neuropatía por enfermedad crítica, pérdida de masa muscular, deficiencias nutricionales y diagnósticos relacionados con la salud emocional y mental.
Los síndromes psicológicos están descritos hasta un 50%, un dolor crónico, como mencioné, un 73%, y las últimas evaluaciones ya posterior a un año de pandemia mencionan la no reincorporación de este individuo al trabajo al año hasta un 62% de los pacientes. Hay los síntomas pues, más frecuentes, déficit de la concentración, fatiga. Es importante pues, recalcar que los síntomas neuropsicológicos duran o se mantienen mucho más tiempo que los físicos. Entre las alteraciones físicas tenemos las contracturas articulares descritas hasta un 34%, puede ser codo, tobillo, cadera, rodilla, en fin, varía de individuo a individuo. La debilidad, hay datos que reportados de un 25% hasta un 100% de los pacientes. Y esto puede ser secundario a alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones del nivel del sistema nervioso periférico, produciendo neuropatías, secundario a miopatías, al uso de medicamentos como, por ejemplo, el corticoide y al inmovilismo prolongado. Tenemos también la presencia pues, de fatiga reportado, fatiga y mialgia en reportes del 44-70%, polineuropatías y miopatías, también las miopatías descritas hasta incluso en estudios hasta un 96%, pues el paciente pues, que haya pasado por una condición crítica se encuentra pues, con datos de debilidad generalizada, alteración crónica de la función motora, con afectación de las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. A nivel del sistema nervioso central, 25% de los pacientes pueden cursar con inflamación cerebral, encefalopatía tóxica infecciosa o datos de isquemia o hemorragia cerebral y las secuelas correspondientes. A nivel del área cognitiva, pues alteraciones en memoria, lenguaje, orientación, atención, funciones cognitivas. Para tratar este paciente, pues parte de nuestro apoyo importante definitivamente es el área de terapia ocupacional. Y hemos logrado, pues con esta pandemia, y los compañeros no me dejarán mentir, pues los terapeutas físicos y ocupacionales han logrado realmente, pues, realizar intervenciones en equipo en el paciente hospitalizado. Bueno, y ahora viene la etapa esta a través de la consulta externa en la valoración de estos pacientes post-COVID, y definitivamente se requiere un equipo multidisciplinario y multidisciplinario entrenado, como pues hemos estado haciendo nosotros en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, tratando pues de abarcar todos los dominios del modelo biopsicosocial. Este trabajo debe ser en equipo, un trabajo cercano, un trabajo colaborativo, y no solamente pues terapeutas con el rehabilitador, sino como mencioné previamente, pues esta comunicación efectiva con el médico tratante, dando pues un seguimiento continuo del cambio y los efectos de estas intervenciones para ir haciendo modificaciones de acuerdo a la evolución del paciente. Como conclusión, pues, el proceso de rehabilitación ayuda a disminuir el desacondicionamiento físico y todo el tema de debilidad muscular. Tienen un rol, un papel importante para facilitar esta alta temprana, y yo creo que ha sido evidente pues, en el paciente hospitalizado en nuestro hospital. La necesidad de rehabilitación podría ser mayor en presencia de enfermedades preexistentes y deterioro de la salud por el envejecimiento. De allí pues que debemos estar preparados para recibir un mayor número de pacientes que vayan a requerir pues nuestros servicios. Muchísimas gracias por su atención, y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, de mi parte.